Te contaré una historia que le pasó a don José. Él es un señor que vive en el mismo pueblo que yo y tiene su casita al final de la calle. Afuera hay un porche, el cual tiene una banca de madera vieja pintada de café oscuro. En ella mis amigos y yo nos sentamos siempre a escuchar las historias que él nos cuenta al caer la noche. A don José le encanta contarnos toda clase de cosas que le han pasado, y estas casi siempre terminan siendo de terror. Creo que eso es lo que más me gusta de escucharlo, mientras todo a nuestro alrededor cae en completa oscuridad. Detrás de la casita de don José hay un bosque enorme. Ahí se habían perdido unos niños años atrás. A ese lugar casi nadie entra. Muchos de nosotros le tenemos miedo, sobre todo cuando la noche empieza a caer, porque juramos poder ver cosas. Allá, lejos entre la maleza, cosas que se mueven. Y gracias a esto, las historias que cuenta don José son aún más aterradoras, ya que la casita de él está bastante cerca de ese bosque. A mí, mis padres me tienen prohibido siquiera acercarme al bosque, porque los niños que se perdieron ahí eran sus amigos de la infancia. Por eso, la casa de don José es el límite. Esos niños decidieron aventurarse y adentrarse en lo más profundo del bosque, pero de noche. De ellos no se volvió a saber nada. Cuando se perdieron, hicieron grupos de búsqueda. Todo el pueblo ayudó, incluidos mi papá y mi mamá. Se les buscó por meses, pero no se encontró nada. No había huellas, no había lámparas tiradas o algún indicio de que ellos hubieran estado en ese lugar. Era como si esos niños nunca hubieran entrado al bosque. Un día, cuando todos estábamos sentados en la banca, don José nos dijo: ¿quieren que les cuente una historia del bosque? Todos asentimos. Nos contó una historia de algo que le ocurrió una vez que tuvo que entrar en el bosque porque uno de sus hijos se enfermó y el frasco en donde guardaba las hierbas medicinales estaba vacío. Tenía que ir a buscar la medicina al bosque para dársela a su hijo y calmar un poco el dolor que tenía. Nos contó que no era la primera vez que tenía que entrar al bosque en busca de remedios, pero sí la primera vez que entraba de noche. Tomó una lámpara, el machete y una pequeña bolsa de tela que se amarró en la faja del pantalón para traer ahí la medicina que necesitaba. Nos dijo que al principio no sentía miedo, que era más la angustia que sentía de ver a su hijo así que el susto de entrar en ese bosque oscuro de noche. Ya listo y con la lámpara encendida, comenzó a caminar hacia el interior del bosque. Volvió su mirada hacia atrás y se despidió de su mujer haciendo un gesto con la mano. Ella le veía desde el porche de la casa, mientras él se adentraba lentamente en la profunda oscuridad hasta desaparecer de su vista. Para él no era un camino difícil, nos dijo con una sonrisa. Tampoco era un camino nuevo. Ya había recorrido esos lugares varias veces y se los podía caminar casi de memoria. El problema es que era de noche. La pequeña lámpara no podía alumbrar lo suficientemente lejos como para ver más allá de 5 pasos adelante, y había un silencio que lo incomodaba. Mientras caminaba hacia lo profundo del bosque, buscando la hierba medicinal que necesitaba, se empezó a sentir desorientado. Ya no lograba reconocer los árboles ni el camino. Era como si el bosque estuviera moviéndose a mi paso, nos dijo. De repente se detuvo, volvió la mirada hacia atrás y alumbró con la lámpara el camino que recién había pasado. Pero este ya no existía. Ahora solo era maleza y árboles. Pensó que estaba tan desesperado por encontrar la medicina y salir de ahí que estaba empezando a alucinar.
que la oscuridad total y el silencio absoluto le estaban jugando una mala pasada. Sacó su machete de la vaina y lo sostuvo con fuerza. Por si acaso, pensó con un poco de temor. En el momento en que volvió su mirada al frente para seguir su camino, muy cerca de él, ya que la lámpara no alumbraba más allá, vio sombras o cosas que se movían, que pasaban de un lugar a otro, pero que de repente desaparecían, como si se esfumaran en el aire. Entonces decidió apresurar el paso, con la mirada siempre hacia abajo, buscando la medicina con la poca luz que tenía. Podía ser algún animal con hambre, pensó, y no quería ser su presa. Se detuvo después de caminar algunos pasos, porque creyó haber visto algo que se parecía a lo que estaba buscando. Cuando iba a mover la lámpara para alumbrar mejor y ver si realmente era la medicina, sintió que algo pequeño y con poca fuerza le agarraba la camisa y la jalaba. Se volvió rápidamente con el machete levantado, moviendo la lámpara de un lado a otro, desesperado, tratando de ver qué era lo que le había hecho eso, qué le había agarrado la camisa. No había nada. Las manos de don José empezaron a temblar y sintió cómo su corazón se iba acelerando cada vez más. Pero seguía pensando en su hijo. Tenía que seguir adelante, así que se armó de valor y prosiguió su camino que ya no reconocía para nada. Don José nos dijo que en ese punto él sabía que estaba completamente perdido, que no tenía idea de cómo iba a regresar a su casa, en donde lo esperaban su mujer y sus hijos. Lo que pasó a continuación es algo que hasta el día de hoy nadie en el pueblo ha podido explicar. Todos saben que pasó en verdad. Todos saben que ese señor jamás inventaría una cosa así. Don José nos dijo que vio cómo esas sombras se acercaban a él. En ese momento dejó de caminar y con el machete en la mano amenazaba, dando gritos y golpes al aire. Esto de nada le sirvió. Las sombras seguían moviéndose, acercándose a él lentamente. Pero en un punto dejaron de ser sombras y se empezaron a ver más como otra cosa. Tenían la forma de humanos. Don José dijo que no podía creer lo que estaba viendo. Uno de esos seres extendió su manita, señalándole la medicina que estuvo buscando todo ese tiempo. Los otros tres se le acercaron a don José y sintió como unas manitas frías le agarraron la camisa y el brazo en el que sostenía la lámpara. Pero no sintió miedo. De alguna manera sabía que no le iban a hacer daño. Después de recolectar la medicina y meterla en la bolsa de tela que llevaba, don José, junto con esos seres, empezó a caminar. Era como si ellos lo estuvieran guiando a través de la maleza que lo cubría todo. Después de un rato de estar caminando, de sentirse completamente perdido y de no poder reconocer nada a su alrededor, don José logró ver su casita y se dio cuenta que estaba a pocos pasos de poder salir de ese tenebroso y oscuro bosque. En ese momento, dejó de sentir el frío y la presión en el brazo de las pequeñas manitas que lo sujetaban. También habían soltado su camisa. Rápidamente apuntó con la lámpara para todos lados, pero ya no había nadie junto a él. Don José jura que esos eran los niños perdidos en el bosque. Ellos fueron los que lo guiaron y le ayudaron a salir de ahí. Nos dijo que esas sombras que se ven a veces son ellos, que nos vigilan en silencio para protegernos de desaparecer para siempre en el oscuro bosque.